Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices. Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarlas en esta transmisión de Matices a través de cimacradio.org. En esta ocasión, me da también muchísimo gusto compartir los micrófonos con mis compañeras Joana de la Cruz, Alejandra Trujillo. ¿Cómo están, chicas? Hola Ivonne, Ale, a todas las personas que nos están escuchando, como siempre un placer compartir este espacio con ustedes y quédense, tenemos muy buena información el día de hoy. ¿Qué tal? Muy contenta de poder estar una semana más, verlas, escucharlas y por supuesto que traemos muy buena información para reflexionar. Matices. El pasado 21 de abril se dio a conocer la detención de Vicente N. por el doble feminicidio de las hermanas Rosa Valeria, de 18 años, y Daisy, de 14 años de edad. En conferencia de prensa, el fiscal general de Chiapas, Jorge Luis Llave Abarca, informó que Vicente N. fue detenido por elementos de la Fiscalía de Tabasco cuando viajaba a bordo de un vehículo del transporte público en el tramo Villahermosa-Huimanguillo, cuando pretendía huir hacia la península. Por la mañana del lunes 21 de abril se realizó todo un operativo en el que participaron elementos de la 7ª Región Militar, la Guardia Nacional y Policía Estatal. En la cabecera municipal de San Juan Chamula, en la casa donde vivía Vicente N. con su cónyuge, pues fue hallada la camioneta y dentro un arma de fuego calibre 9 milímetros que se habría usado para asesinar a estas dos jóvenes. El fiscal de Chiapas, Jorge Llave, explicó que la noche del viernes las hermanas salieron de su hogar, pero minutos después se suben al vehículo que manejaba Vicente, con el que convivieron por 2 horas más o menos, y fue hasta la madrugada del sábado 19 de abril que pobladores se dieron cuenta que las jóvenes se encontraban sin vida en la comunidad Cruz Obispo del municipio de San Juan Chamula, con varios disparos de arma de fuego en el cuerpo. Al parecer, Vicente sostuvo una discusión por celos con Rosa Valeria, de 18 años, y le disparó en 2 ocasiones, y a Daisy le disparó en la frente. Las jóvenes fueron asesinadas en un camino de terracería de la comunidad Obispo en el municipio de San Juan Chamula, ya que en ese mismo lugar se encontraron los casquillos percutidos. Jorge Llave puntualizó en un comunicado de prensa que, derivado de las labores de inteligencia y colaboración con el estado de Tabasco, Vicente N. Estaba detenido en la ciudad de Villahermosa y ya fue trasladado a Chiapas este miércoles 23 de abril. Fue trasladado de acuerdo con este convenio de colaboración suscrito con la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad del Estado de Tabasco. Además, bueno, pues señaló que es un artero crimen en agravio de 2 jóvenes que lastima a la sociedad y que no quedará impune, al tiempo que destacó que la Fiscalía General del Estado pedirá la pena máxima por este doble feminicidio, que puede ser de 150 años de prisión. Además hizo mención de que antes en algunos municipios, por los llamados usos y costumbres, no se podía ingresar ni actuar con prontitud. Hoy en día ya no es así.
ya que se tiene el apoyo del pueblo y por supuesto que ellos dicen que no permitirán un delito quede impune y que actuarán de manera inmediata. La coordinación con las Fuerzas Armadas, autoridades municipales y estatales es muy estrecha y que esto se demuestra con los resultados de que, pues obviamente agarraron a este tipo Vicente N. Además, reiteró el compromiso del secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio Avendaño, por establecer siempre esa colaboración y estar al pendiente de los requerimientos que la Fiscalía les hacía para actuar de manera inmediata y dar los resultados que el pueblo exige en materia de justicia. Pero algunos colectivos y grupos feministas exigieron que este caso no sea tratado como un crimen pasional, como lo hizo la prensa local, y que sea llamado como lo que es, ¿no? Un doble feminicidio. Entonces les comentaba que este pasado miércoles 23 de abril en la madrugada ya fue trasladado este tipejo que se encontraba en Tabasco, fue trasladado a Chiapas, de acuerdo con los convenios que se tienen entre estos estados. Y pues bueno, chicas, un doble feminicidio en el que las chicas fueron abandonadas en la vil carretera por ahí tiradas como si fueran basura. Y pues obviamente este tipo merece la pena máxima. ¿Cómo ven? Pues lamentable la situación, sobre todo, y sin quitarle importancia lo joven que eran, ¿no? 18 años, me parece que la hermana menor tenía 14 años y ahorita que veíamos las imágenes de la detención de este sujeto, yo veo que es un hombre mucho, mayor, no sé si tengas por ahí la edad, yo lo estuve, cambiando. Y entonces, bueno, más bien checando la información y efectivamente, pues se ve mucho mayor, ¿no? Me llama la atención sobre todo este cambio de actitud por parte de las comunidades en Chiapas, porque si bien es cierto, se manejan por usos y costumbres, el hecho de que hayan permitido que las autoridades entraran, hicieran esta captura de este sujeto, independientemente de eso, pues ojalá que sea parte de estos cambios que se están haciendo y sin duda que pues puedan llegar, ¿no? A esta pena máxima de 150 años por el delito de feminicidio. Que se ocupe de forma adecuada los términos, ¿no? Porque esto de que el fiscal salió con que es un crimen pasional, o sea, qué desactualizado está el sujeto. Y los medios de comunicación que han retomado esta frase para decir, y finalmente lo mismo, que es un crimen pasional. La pasión no tiene nada que ver cuando hablamos de un feminicidio, muy por el contrario, un feminicidio es un delito de odio, es un crimen de odio cometido en contra de una mujer porque es mujer. Y el exhibir los cuerpos de estas dos jóvenes en un lugar público después de haberles quitado la vida, después de realizar varios disparos y además estas chicas además tuvieron algunos golpes, es decir, no solamente les disparó, sino estuvo golpeando sus cuerpos. Envía un mensaje a las mujeres que deciden poner un alto a la violencia que pudieran estar viviendo. Y esto tiene que ser dicho con voz alta, en voz alta. Las mujeres no merecen ser exhibidas de esta manera. Se debe de tener un respeto por los cuerpos de las mujeres y no permitir que se sigan pues exponiendo de esta forma ni utilizar la palabra pasión a un lado de un delito, un crimen donde pues están quitándole la vida a alguien, ¿no? Así es, fíjate que sí da impotencia porque el hecho de que lo llamen como un crimen pasional, o sea, se le desbordó la pasión a este tipo y por eso fue que asesina, ¿no? Entonces es totalmente incorrecto, sobre todo que los medios de comunicación utilicen también este tipo de términos que son mal usados
porque pues no estamos hablando de que fue no sé, ¿no? Un golpe de pasión que le dio este tipo y las asesinó, ¿no? O sea, simplemente podía hacerlo, estaba en la situación para hacerlo y lo hizo, ¿no? Con todo el dolo y pues la injusticia que están viviendo estas familias, el hecho de haberles arrebatado la vida a estas dos muchachitas, una menor de edad y una chica que apenas está en la mayoría de edad, ¿no? No están dando ese dato, Ale, de la edad del tipo, pero evidentemente, pues mayor de edad y y pues bueno, lamentablemente se suma a parece que 9 feminicidios que ya hay en este estado de Chiapas en lo que va de este año 2025. Y pues lamentable, una tragedia para esta familia que pierde a sus 2 hijas, a sus 2 pequeñas hijas, y pues por el simple capricho de un tipejo que piensa que las mujeres no valemos nada. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Hoy les voy a hablar sobre el caso de Keren Celsi Ordóñez Hernández. Ella es una mujer que sobrevivió a la tortura y que finalmente recuperó su libertad después de pasar casi 10 años tras las rejas. Keren fue acusada injustamente de un secuestro que nunca cometió y enfrentó un proceso legal lleno de irregularidades. A pesar de no existir ni una sola prueba en su contra, en 2024 fue sentenciada a una pena de 50 años de cárcel. Su caso nunca fue analizado con perspectiva de género y los terribles actos de tortura y las violaciones a sus derechos humanos que sufrió fueron ignorados por completo. Sin embargo, la lucha por su libertad no terminó ahí. Tras impugnar la sentencia y presentar una apelación, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, quienes la acompañaron legalmente en todo este difícil proceso, anunció una noticia esperanzadora. Y es que la Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Tlaxcala revocó la condena y ordenó la liberación inmediata de Keren. Organizaciones como el Centro Pro Juárez, el Centro de Derechos Humanos, Fray Julián Garcés y Mujer y Utopía, entre otras, estuvieron presentes para acompañar a la familia de Keren en este emotivo reencuentro. Estas organizaciones enfatizaron que la liberación de Keren representa una importante victoria en la lucha por la justicia, pero también recuerda que aún hay cientos de mujeres en el país que permanecen privadas de su libertad de manera injusta. Por su parte, la ONU Derechos Humanos México también se pronunció sobre el caso, destacando que refleja una lucha sostenida por la verdad y la justicia. Y es que es un paso crucial hacia la igualdad y la eliminación de estereotipos de género en el acceso a la justicia. La historia de Keren comenzó el 11 de diciembre de 2015. Ella tenía tan solo 19 años y se estaba recuperando de la cesárea de su hija. Hombres armados vestidos de civil llegaron en vehículos de la Procuraduría de Tlaxcala y de la extinta Policía Federal. La detuvieron junto con su bebé de 1 mes de nacida a pocas calles de la casa de su casa en Jalapa, Veracruz. Cuando hicieron esta detención no había ninguna orden de aprehensión en su contra
Y cabe señalar que esa noche Keren había salido para encontrarse con su expareja, quien la había citado en su casa supuestamente para darle la manutención de la bebé. Mientras ella estaba esperando afuera, fue cuando estos sujetos armados llegaron para detener a su expareja y a otra persona. En el domicilio sí se liberó a una mujer que estaba secuestrada. Cuando sucede todo esto, los agentes le arrebataron a su bebé de los brazos y la subieron a la patrulla. Ahí Keren fue brutalmente golpeada, asfixiada y amenazada con dañar o incluso desaparecer a su hija si no firmaba una declaración falsa en la que se le obligaba a confesar su participación en el secuestro y afirmar que realizaba labores de cuidado y limpieza en el lugar donde se encontraba la víctima. Cabe resaltar que esta víctima nunca testificó en su contra. Durante su detención, la bebé de Keren fue llevada al DIF de Tlaxcala sin que se informara a su familia. La madre de Keren, abuela de la menor, Siria Hernández, la estuvo buscando desesperadamente durante 14 días y cuando finalmente le encontró en este DIF de Tlaxcala, estaba a punto de ser dada en adopción. La defensa de Keren siempre sostuvo que ella era víctima de un sistema de justicia que la criminalizó con un claro sesgo de género, ya que el juzgado ignoró por completo las condiciones en las que se encontraba al momento de su detención. Estas condiciones eran que estaba recién o que recientemente había dado a luz por una cesárea, que no había pasado la cuarentena, que estaba en periodo de lactancia y además durante su embarazo sufrió preeclampsia, lo que mantenía su estado de salud muy delicado. También este caso evidenció el trato desigual del Poder Judicial, ya que a pesar de que toda la evidencia apuntaba a que el secuestro había sido cometido por un grupo de hombres, la mayor culpabilidad recayó sobre Keren. El padre de su hija, que también fue detenido, como les mencionaba, y fue procesado junto con Keren por el mismo secuestro, recuperó su libertad en 2019 tras cumplir una condena de apenas 5 años de prisión. En contraste, la Fiscalía de Tlaxcala insistió en solicitar la pena máxima de 90 años de cárcel contra Keren por el delito de secuestro, asignándole un grado máximo de temibilidad a pesar de no tener antecedentes penales ni pruebas que le incriminaran. Afortunadamente, la justicia finalmente prevaleció y Keren puede ahora comenzar un nuevo capítulo en su vida. Claro, un nuevo capítulo después de permanecer casi 10 años en una cárcel. Su pequeña hija, que apenas tenía en ese entonces un mes de nacida, hoy cuenta con 9 años de edad y me causa mucho, pues no sé, coraje, atención, que el sujeto que fue detenido, que era su expareja, que fue quien estaba la persona secuestrada en su casa, ¿no? En esta detención, pasó únicamente 5 años en la cárcel, cuando todas las pruebas apuntaban que él había sido quien había orquestado ese secuestro. Y finalmente, ¿no? Se le da esta condena de 90 años. Afortunadamente, se vuelve a revisar el caso y se deja en libertad, ¿no? Pero, pues, evidentemente ya no va a recuperar estos 10 años que pasó encerrada. ¿Qué opinan? Regresamos, ¿no? A todos los casos de injusticia contra las mujeres que de repente hemos revisado aquí. Este caso de Keren es un caso que obviamente llevábamos analizando por varios años, porque, pues digo, o sea, le quitaron su libertad
cuando ella solamente era una víctima del sistema, víctima de este tipejo que la citó en una casa en donde tenía secuestrada a una persona y pues evidentemente las cosas se salieron de control. El hecho de que no juzgaran con perspectiva de género, todas estas situaciones que mencionaste, Ale, en donde ella estaba recién parida, y no recién parida de forma natural, sino con una cesárea en la que pues evidentemente no estaba como que capacitada para hacer pues ciertas cosas, porque sí te deja un tiempo en cama, con reposo y demás. Y pues toda esta situación de que el tipejo solo recibiera 5 años y que Keren con una bebé en brazos, lactando, situaciones que son irreales, que todos los que la trataron de procesar de esa manera, inculpar y demás, no lo hayan visto de verdad, o sea, desde esta perspectiva de género, eh, y que la vieran como una víctima más, como alguien que estaba en el lugar equivocado. Me parece de verdad absurdo, ¿no? Que la vean como la mente maestra de toda esta situación, eh, cuando evidentemente ella solo iba para que este tipejo se hiciera responsable de su paternidad, ¿no? Entonces, pues sí, ya salió libre, pero le robaron 10 años de su vida. 10 años que, como dices, no va a poder volver a recuperar jamás en la vida. 10 años en los que no pudo tener a su hija con ella, que pues evidentemente no va a poder recuperar este tiempo. Son 10 años que de verdad son pues de los mejores años que puede tener una madre para tener este acercamiento con los hijos, ¿no? Entonces, un caso terrible nuevamente en el que las autoridades vuelven a fallar y fallan de una manera lamentable, terrible. eh, de verdad que qué manera tan irresponsable de llevar un caso como este de Keren, en el que no tenían ninguna evidencia para tenerla tanto tiempo en la cárcel. Se hicieron muchas audiencias por parte de las personas, de las abogadas y abogados que estaban representando a Keren, y les ponían unas trabas de verdad tan tontas, que el hecho de que hayan tenido que pasar 10 años para que la dejaran libre, de verdad que habla del mal sistema de justicia que tenemos en México. Y no sé si lo mencioné, pero creo que es importante mencionarlo, ¿no? A pesar de que no se tenían pruebas, a pesar de que cuando la presentan ante la justicia, por llamarlo de alguna manera, ante las autoridades, ella presentaba estos signos de tortura. O sea, realmente hay registro de que había sido torturada durante la detención, y ni aún con esas pruebas, con ese registro, pudieron, ¿no? Rebajarla o quitarle este grado de temibilidad, ¿no? Tremendo que le ponen cuando era evidente que quienes habían realizado todo el secuestro, pues había sido su expareja acompañada de otro grupo de personas. Sí, la injusticia que se vive para las mujeres, ¿no? Cómo se juzga de forma diferente a los hombres y a las mujeres, dándole un mayor castigo a ellas, porque son mujeres y están rompiendo con este estigma de las mujeres no pueden ser delincuentes. Entonces vamos a dar un castigo ejemplar. El caso de Keren a mí me parece muy ejemplificador de todos estos abusos por los que muchas veces son pues sometidas las mujeres, que es un proceso mal integrado, una sentencia excesiva a un posible delito cuando ella no era la principal supuestamente juzgada en este caso, la separación de las madres y sus hijos y la cuestión de que la pobreza de las víctimas en este caso o de las mujeres
en general, puede ser un detonante de todas estas arbitrariedades. Los padres de Keren en constantes ocasiones han comentado que ellos no tenían recursos que las autoridades les estaban pidiendo o los abogados para poder defender de forma correcta a Keren. Y bueno, gracias a organismos como el Agustín Pro Juárez fue que se dio a conocer todo este caso y hoy Keren está fuera. Si no existieran este tipo de organismos de defensa para las mujeres y hombres, porque también defienden hombres, que buscan que los derechos humanos sean respetados, no habría estas historias felices, por decirlos de alguna forma, porque lamentablemente el sistema que tenemos de justicia en nuestro país no funciona. Y lo vemos, además de esto, por la impunidad del 90% o más en casos de feminicidio, ¿no? Entonces, me parece que debería de ser un ejemplo de caso de estudio para evitar que se vuelva a presentar una situación de esta calamidad, de esta violencia, porque como bien mencionaban ustedes dos, Ale y Joana, hubo una violencia por parte de las mismas autoridades. Esto de la tortura, que mucho se ha tratado de ocultar en el gobierno actual, donde dicen que eso ya no ocurre, ¿no? Existe, digo, este caso es de hace 10 años, pero se siguen presentando arbitrariedades y tortura por parte de las autoridades cuando detienen a las personas. Entonces, que no se quede en el olvido, que se sepa que existe y que se debe de poner un alto para las autoridades que ya no ejerzan este tipo de violencia. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio. Periodismo con perspectiva de género. Matices. Hemos hablado de lo que ocurre en Chiapas, hemos hablado de lo que ocurrió en Tlaxcala y ahora vamos a hablar de otro estado que puede considerarse feminicida, que es Veracruz. Se están cumpliendo 4 años del feminicidio de Montse Bendímez, una joven que fue fuertemente golpeada por su pareja sentimental, Marlon Botas, y que este sujeto, al momento de observar pues lo que había hecho, decidió hablarle a sus papás y sus papás fueron a rescatarlo, a ayudarlo, llevaron a Montse al hospital, ahí la abandonaron, después de varios días ella murió debido a la gravedad de la violencia que ejerció Marlon sobre ella. Los padres de Marlon huyeron igual que él y obviamente lo principal que tenían en mente era poner a salvo a su hijo feminicida. Este caso de Montse ha cumplido, insisto, 4 años en el que todavía no se le puede hacer justicia. Si bien es cierto que los padres de Marlon fueron detenidos en algún momento en la Ciudad de México por la complicidad, y también es cierto que hoy Marlon Botas está en la cárcel esperando ser procesado, pues todavía no avanza. Él sigue sin ser pues ya procesado, aunque sí está vinculado al proceso, todavía no avanza el juicio y la familia de Montse exige a 4 años que ya se destrabe y que por favor las autoridades se pongan a chambear en esto. La ley Montse, que fue impulsada por esta colectiva de Veracruz, las Brujas del Mar, busca precisamente que los familiares de feminicidas no ayuden a su familiar violento, a su criminal, sino que se ayuden a las autoridades a detenerlo. Y en caso de que extiendan esta ayuda a los feminicidas, bueno, pues que se les imponga un castigo debido a que están obstruyendo la justicia. Ha sido una ley impulsada desde una colectiva feminista que han retomado otras políticas que se quieren poner ahí la medallita, pero no, hay que reconocer que fue una iniciativa de colectiva feminista Brujas del Mar. Y curiosamente, en Veracruz, donde está esta iniciativa o donde surge esta iniciativa, no se ha aprobado.
Sí, en algunos otros estados, por ejemplo, en la Ciudad de México ya está aprobada la ley Monse, también en el estado de Morelos, pero insisto, Veracruz, donde se está dando el caso más emblemático de para la aplicación de esta ley, simple y sencillamente las autoridades no han tenido a bien la aprobación. Nos dejan muchos pendientes, sí, y nos unimos, por supuesto, a la voz de las familias, de los familiares de Monse, su madre, su padre, su hermana, que piden que se haga justicia y que se avance en el proceso legal. Pues así es este caso polémico en el que el feminicida Marlon eh, llegó exigiéndole casi casi a las autoridades que él se entregaba, pero sí dejaban libres a sus papás, ¿no? Ese fue el trato que él negoció con las autoridades para que él se entregara. Entonces, efectivamente, las Brujas del Mar, pues, hacen esta iniciativa de ley en donde dicen, pues, ¿cómo no? O sea, perdón, pero pues si solo así pudieron hacer que este tipejo se entregara, ¿no? Llevando a sus papás cómplices, esos papás cómplices que tratan de tapar las porquerías que hacen los hijos, en donde evidentemente no podemos dejar que suceda. Y por eso esta iniciativa de ley en la que si eres cómplice, si estás ayudando a estos feminicidas, pues lo siento, pero eres culpable y debes de también tener el debido castigo que se te llegue a vincular, ¿no? Entonces, pues no es posible que las autoridades sigan deteniendo este caso, un caso que tiene suficientes pruebas para saber que este tipejo es el feminicida de Montserrat, y que, pues bueno, seguimos esperando a 4 años del feminicidio y seguimos esperando justicia para esta familia que, o sea, es la única que la lleva de perder. Perdió a su hija, sigue recordando, sigue teniendo que pues estar no sé, esperando en, no sé, pedir, no sé, tener muchas esperanzas para que tengan una justicia en donde evidentemente el Estado le está fallando otra vez a las víctimas, ¿no? Porque son víctimas, ellos también son víctimas de este feminicida que les arrebató la vida de su hija. Y sobre todo recordar que, como lo mencionaba Joana, es un caso que está más que claro que él fue el feminicida de Montserrat. Se ha detenido por las cuestiones de amparos que ha metido Marlon y también hoy en día uno de estos que está solicitando, peticiones que está solicitando es llevar el proceso en libertad cuando es culpable, ¿no? A todas luces del delito que cometió. Entonces, la verdad es que yo no soy abogada, ¿no? No tengo conocimiento en este tipo de situaciones, pero ¿cómo es posible que un delito que está comprobado, que se realizó, él mismo aceptó, ¿no? En el momento en el que dice, dejen a mis papás libres y yo me voy a entregar y está aceptando el delito, él fue el que llevó a Montserrat en el hospital, se pueda detener por estas cuestiones legales? ¿No? Y se siga revictimizando a la familia, como menciona Joana, después, ¿no? De todas estas irregularidades que no deberían de estar sucediendo en un caso que está así de comprobado. Se ha pedido pues, ayuda directa a la gobernadora Rocío Nale para que destrabe esta situación, porque no se entiende, si no se analiza desde la onda de, pues, alguien está ayudando ahí, está metiendo la mano, políticamente hablando, pues no se entiende por qué es que no ha avanzado el caso en general, ¿no? Y bueno, un dato que me parece importante destacar es que Marlon estuvo todo el tiempo en la casa de su abuela. Ahí estuvo escondiéndose. Y las autoridades no tuvieron los elementos para detenerlo, porque fueron a la casa, a esa casa, supuestamente a hacer un cateo y revisar a ver si estaba ahí y no lo encontraron. Entonces,
después de varios años, fue que finalmente él mismo llegó a las autoridades de Veracruz a decir aquí estoy y suelten a mis papis, ¿no? Y, y las autoridades veracruzanas pues quedaron en ridículo cuando se dio a conocer que estuvo ahí todo el tiempo en la casa de su abuela. Ahí estuvo. Así es, ojalá que cuando volvamos a hablar de este caso, que también es relevante y desafortunadamente casos como estos son los que se están legislando, ¿no? Casos como el de Olimpia, casos como el de Montserrat, que están haciendo que se hagan estas leyes, son sumamente importantes, sin embargo, cabe recordar que pues no deberían de estar pasando y sobre todo no deberíamos de estar retrasando esta justicia con casos tan evidentes. Claro, y también este llamado, ¿no? A la gobernadora, en donde nuevamente una colectiva feminista tiene que hacerse presente para que, no sé, para hacer un poco de ruido, para que vean que pues sigue en lo mismo el caso y pues bueno, que se pongan a hacer su chamba las autoridades, ¿no? Es lamentable, ¿no? Que tengamos que estar ahí, oye, ya, sí, sí vas a empezar a ver el caso, oye, ¿cómo va, no? O sea, es de verdad insultante, de verdad, para toda esta familia que está esperando un poco de justicia, justicia que se merecen. Entonces, pues bueno, a seguir ahí metiendo las manos para que las autoridades mexicanas pues lleven a cabo los procesos que tienen que hacer sin que nadie les diga porque se les paga por algo. Matices. En CIMAC Radio queremos escucharte. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Comunícate con nosotras al 5535 0847 61. 5535 0847 61. Y déjanos conocer tus opiniones sobre nuestra programación. CIMAC Radio, periodismo con perspectiva de género. Matices. Muchas gracias por habernos acompañado en esta transmisión de Matices a través de cimacradio.org. Y bueno, quiero aprovechar para enviar de parte de las chicas que conformamos Matices, este proyecto de periodismo feminista, todo nuestro apoyo para Carmen Sánchez, quien está siendo amenazada por este grupo colectivo No Más Presos Inocentes, que ahora está buscando sacar de la cárcel a su agresor. Un sujeto de nombre Efren, que fue pues ya determinado como culpable de haberla agredido con ácido. Ella, recordemos que pues ha sido una de las impulsoras de la ley para que las mujeres con ácido sean reconocidas como víctimas de intento de feminicidio y que se atienda lo más rápido posible para que pues puedan ser atendidas ellas también con pues, los tratamientos adecuados para mejorar su salud y que no se entienda que es una cuestión de vanidad, sino que es una cuestión de resarcir el daño de la violencia que ejercieron sobre ellas. Al sujeto le dieron 46 años de cárcel por atacar con ácido a Carmen aquí en nuestro país, una sentencia que en su momento fue reconocida como histórica y ahora este colectivo de pues nombrado como No Más Presos Inocentes, está buscando sacar a este sujeto de la cárcel. Nuestro apoyo incondicional con Carmen y por supuesto que le vamos a dar seguimiento a este caso para que se denuncie las arbitrariedades que se está haciendo alrededor de ella. Muchísimas gracias, chicas, Joana, Ale. Pues lamentable este tipo de noticias. Después de tanta lucha que le costó a Carmen que fuera reconocido que este tipo le causó todo este daño simplemente por el hecho de ser mujer y que ahora un grupo de machitos quiera pues como que regresar a lo mismo con estas situaciones en las que dicen que ellos no son culpables, que no es cierto, seguramente le dio motivo, seguramente, o sea, qué tonterías de verdad qué tristeza que esté pasando estas situaciones en México, en donde ya cuando se tiene justicia, ahora resulta que este grupo va a querer
que se volteen todas las sentencias que se han conseguido con mucha lucha, mucho esfuerzo, porque obviamente estos agresores, estos violentadores meten un buen de tonterías para que se les dé más tiempo y que puedan, pues no sé, pasar mucho menos tiempo en la cárcel o que no puedan ser juzgados debidamente y que estas mujeres ávidas de justicia la consigan ya después de muchísimos años de estar luchando contra este sistema patriarcal en el que nos encontramos. Y pues bueno, lamentable esta situación. Nos escuchamos la próxima semana y espero que hayan disfrutado de este programa. Así es, sobre todo y retomando todo nuestro apoyo a Carmen, qué lástima que los hombres se sigan juntando, uniendo para ser cómplices de delitos y apoyándose en este tipo de circunstancias cuando a lo mejor podrían hacerlo por causas más positivas, ¿no? Y que se estén justificando seguramente otros agresores, ¿no? Que cuando les toque pretenden que se les defienda de esta manera. Es totalmente lamentable. Nuestro apoyo para Carmen, vamos a seguir con la información y mientras tanto las dejamos reflexionando sobre estos temas y nos escuchamos la próxima semana. Y muchas felicidades, Ale, estás cumpliendo años, por supuesto que la gente tiene que mandarte su felicitación, si podemos abrazarnos pronto, si no te mandamos muchos besos y abrazos desde acá, te queremos mucho. Hoy estaba viendo una fotografía donde sales en mi tesis de universidad, te ves bien pequeñita y como siempre, pues muy, muy agradable contar con tu presencia, te quiero mucho, Ale. Yo te quiero muchísimo, Ale. De verdad que siempre es un placer estar con ustedes y te queremos muchísimo y como siempre eres un pilar para nosotras en este programa. Muchísimas gracias, las estaré invitando a la fiesta y a la celebración y muchas gracias por sus felicitaciones. Las quiero. Gracias, chicas, y recuerden que aquí está su manada. Matices, periodismo feminista. Con las mujeres en el centro de la narrativa. Matices. Matices.